los glaciares volvieron a Europa. Se apoderaron del agua fresca de la Tierra, encerrándola en hielo. El resto del mundo se hizo más frío y seco. Los científicos llaman a este periodo corto de glaciación de Younger Dryas, una vuelta al frío glacial que duró algo más de un milenio, hace 13.000 años. En el Medio Oeste, el clima se colapsó en una sequía masiva. Una gran hambruna se extendió sobre esas tierras. Fue una verdadera catástrofe medioambiental. Los Natufians se vieron obligados a abandonar sus asentamientos para siempre. Los clanes se extendieron en pequeños grupos, extendiéndose desesperadamente como nómadas en busca de comida. Muchos perecieron. Entonces a los Natufians se les brindó una pequeña posibilidad de supervivencia. El gran lago seco en Jordania les proporcionaba una llanura fértil. Fue aquí, en las costas del actual lago Galilea, que los Natufian se refugiaron para intentar sobrevivir. El agua en lo alto de las montañas solo habría podido abastecer un puñado de manantiales naturales, y esto mantuvo la nueva tierra húmeda y fértil. Ahora los Natufian se enfrentaban a un reto profundo. Tenían agua abundante, pero estos oasis eran muy diferentes de las cordilleras y espacios que conocían. Durante generaciones volvían a sus antiguas chozas en las colinas para enterrar a sus muertos. Lo que ocurría ahora se ha podido deducir de la evidencia recogida en numerosos lugares del Valle del Jordán. Es un triunfo de la adaptación humana. Ellos sabían que esto nunca podría ser un emplazamiento natural para las grandes extensiones de hierba de las que un día dependieron, así que crearon su propia tierra controlada y en miniatura. Cavaron el suelo, sacaron su preciada comida almacenada y la sacrificaron para hacer frente al futuro. Este simple hecho fue el inicio de una nueva forma de vida que transformaría la faz de la Tierra. Se convirtieron en los primeros campesinos del mundo. Los últimos Natufians tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que sus ancestros no habían conocido antes y se enfrentaron a dos opciones. Una opción era marcharse y la otra opción era cambiar la estrategia de subsistencia para cambiar el modo de vida. Parece que la opción de marcharse a otros lugares no tuvo éxito, o que ni siquiera cupo en sus discusiones, porque uno puede imaginarse a las gentes sentadas ahí discutiendo sobre si marchar hacia el norte, y los conflictos con los que podían enfrentarse, incluso la guerra con otros cazadores-recolectores. ¿Por qué no lo solucionamos de otra manera? Y fácilmente puedo imaginarme a algunas de las mujeres mayores. Oye, chicos, la mejor manera es intentar replantar nuestros campos. Vamos a intentar cultivar nuestras propias plantas para que podamos quedarnos en los mismos lugares sin marcharnos muy lejos. La sequía duró más de 1000 años. Pero entonces, otra vez, en menos de una generación, la edad del hielo del Younger Dryas finalizó. El mundo se humedeció y se calentó. Por fin el clima se reguló y se empezó a poder confiar en él.
ahora era perfecto para la agricultura. Estos campesinos construyeron algo que solo ha ocurrido unas pocas veces en la historia de la especie humana. Inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron en la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. Sin saberlo, estos granjeros tempranos en Zed estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Una manera en que los primeros cultivadores hubieran podido seleccionar tuvo que ser cogiendo plantas venidas de muy lejos y plantándolas y construir una población. Hubieran elegido, por ejemplo, un tipo de trigo que tenía un grano particularmente grande que produjera una gran cosecha. O una cebada, no sé, con sabor agradable, y seguramente las trajeron construyendo así una población. Los primeros agricultores empezaron a influir en la morfología del grano, su forma, tamaño y estructura. Con el tiempo, facilitaron la cosecha. La diferencia principal entre cereales domesticados y cereales silvestres es la morfología de la espiga. Los cereales salvajes pierden su grano cuando están maduros, caen al suelo. En los domesticados la espiga se mantiene intacta. Y de hecho espera al agricultor a que venga a recogerlo. Los granos de cereal tardaron muchos cientos de años en cambiar de sus viejos ancestros más pequeños a los frutos que reconocemos hoy en día. Ahora los cereales eran mucho más productivos. Pero había un inconveniente. Las cosechas se habían convertido en un asunto muy serio. Una cadena de producción implacable, de cosechar a aventar y moler. Era un trabajo muy intenso. La vida era mucho menos libre. El almacenamiento se había convertido en una gran empresa. De hecho, estos agricultores fueron los primeros en construir graneros especializados. Este nuevo estilo de agricultura tuvo un coste. En enterramientos tempranos de agricultura, los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo de procesar el grano. Y estas gentes ya no tenían tiempo de fabricar los preciosos morteros de los Natufians. En su lugar, utilizaban herramientas prácticas para procesar grandes volúmenes de grano. Los primeros agricultores todavía confiaban en la caza. El país alrededor de Za era árido y la caza se estaba haciendo escasa. Conseguir la suficiente carne era un problema. Necesitaban mejorar sus posibilidades de caza, así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. Es un arma delicada y cada flecha es difícil de hacer. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos, pero no hay suficiente evidencia para poder afirmarlo.
En el largo viaje humano, finalmente podemos decir que estas gentes agricultoras se habían asentado. Tenían un pueblo, barro y casas de piedra con una puerta y una lumbre construida para una sola familia. Vivían en una pequeña comunidad. El cambio más importante causado por la agricultura son los niños. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo. Para los cazadores-recolectores era justo lo contrario. Tenían que llevar a sus niños pequeños en sus largas caminatas. Ahora las familias podían incluso cuidar a varias generaciones para dar a la comunidad el bagaje de su sabiduría. El problema es que los granjeros vivían ya en la rutina. Inevitablemente las poblaciones crecen. Más gente, más agricultura. Más comida, más gente. Los humanos vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse. Ahora necesitaban líderes. Una vez tienes una entidad biológica viable viviendo en un pueblo, digamos 300 o 400 personas, lo que quiere decir 100 familias, y no viajan de una manera natural, en algún momento alguien se va a erigir en su jefe. Así que ya tienes el comienzo. La emergencia de instituciones sociales. Los mayores, a lo mejor un jefe, quizás un chamán, etc.